Buenos días, gracias por estar aquí conmigo en esta hora para poder estudiar un poco la palabra de Dios y aprender de esta lección en esta mañana. La lección se trata de si María, la madre de Jesús, tuvo más hijos después de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Existen muchos que dicen que sí tuvo hijos después de Jesús con su esposo José, y hay unos que dicen que no tuvo hijos y que esos hermanos mencionados por la palabra de Dios allá en Marcos capítulo 6 de los versículos 3 y 4 y también en Mateo 13, 55 al 57 dicen que eran los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar qué es lo que nos dice la Biblia. Yo siempre digo esto y siempre lo voy a decir. Pongamos el enfoque en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios a nosotros nos ilumine y nos dé el entendimiento para poder entender si es que tuvo o no tuvo hijos María después de haber dado a luz a nuestro Señor Jesucristo. Existe allá en Venezuela un sacerdote católico que dice que María nomás tuvo un hijo. El nombre de este sacerdote es Luis Toro. Y Luis Toro debate con diferentes personas de diferentes denominaciones y luego hacen un debate, un discurso, y cuando él estaba presentando y defendiendo de que María no tuvo más hijos después de tener a nuestro Señor Jesucristo, y él decía, yo puedo comprobar con la palabra, es más, yo puedo comprobar con la Biblia que tú traes, le dice a esta persona, a este individuo, de que María nomás tuvo un hijo. Y luego cita Isaías 7:14, donde se da la profecía por medio del profeta Isaías, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego él también trae una lupa. Y cuando él quiere defender algo y según él está bien en frente del público, él dice, ahí está la lupa, saca la lupa y fíjense bien. Y luego hace unos gestos y se burla de la gente. Y luego él también dice, como se apellida Toro, Luis Toro, él dice, yo soy toro de toros y yo sí las puedo porque yo soy toro, dice. Y se burla otra vez de la gente. Ahí usted lo puede mirar aquí mismo en YouTube. Sacerdote Luis Toro de Venezuela. Y él pregunta, enséñame un texto que diga que María tuvo hijos después de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, y él dice, yo te voy a comprobar con un texto, con tu Biblia, de que solamente tuvo un hijo. Y cita Isaías 7:14. Entonces, esto es lo que le enseñaron a él allá en el seminario o donde él estudió y aparentemente aprendió la palabra de Dios. Hicieron un gran error al estudiar y enseñar tales enseñanzas. Y ese error fue simplemente no haberle dado a Luis Toro y a todos esos religiosos que no saben trazar bien la palabra de Dios una lupa más grande. Eso es lo que necesita este sacerdote, Luis Toro, una lupa más grande. Porque usted, Señor, y todos aquellos que dicen y malinterpretan la palabra de Dios nomás para justificar sus enseñanzas y hacen y deshacen la palabra de Dios como si fuera una línea en la cafetería y decir esto me gusta, esto sí, esto no, nomás para apoyar mi enseñanza y lo que me enseñaron allá, está completamente equivocado.
Yo le voy a demostrar con la misma palabra, con un solo texto, de que María sí tuvo hijos después de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana lo vamos nosotros a aprender con un estudio profundo. Y déjeme decirle, Luis Toro, toro de toros, al terminar este estudio bíblico y trazar bien la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, usted se va a dar cuenta de que usted puede decir que usted es toro de toros, pero la misma palabra le va a enseñar que aunque usted sea y se crea toro de toros, la palabra es torero de toreros. No se dejen ustedes engañar. No sigan a gente engañosos que porque tienen certificados de cualquier religión, que ellos saben trazar bien la palabra de Dios. Ellos no son personas especiales que tienen algún talento o que tienen alguna interpretación que nosotros no podemos entender. Dios no hace acepción de personas. Todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y tenemos todos la sabiduría y la capacidad de entender la palabra de Dios, si es que uno quiere entenderla, si es que uno quiere estudiar, si es que uno quiere poner el esfuerzo necesario para poder llegar al conocimiento de la verdad. Recordemos que nuestro Dios quiere que todos nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la palabra, al conocimiento de la verdad. Vamos a ver nosotros, primeramente, el texto donde dice que María tuvo más hijos. Pero después de eso, no va a ser caso cerrado, porque hasta ahí podemos terminar. Pero no, vamos a estudiar. Vamos a estudiar para conocer la belleza de la palabra de Dios. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros para trazar bien la palabra de Dios, para hallar agrado en los ojos de Dios, no en el del hombre. Y eso me estoy incluyendo yo, porque yo también soy hombre. Yo no tengo la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y usted tiene la inteligencia. Y si usted usa ese razonamiento, y si usted hace deducciones, y si usted pone atención, y luego usa su sentido común para llegar a una conclusión lógica, pues se va a dar cuenta. Usted no necesita saber lo que creen todas las religiones para saber la verdad. Usted nomás tiene que saber lo que la palabra nos enseña, para ya ir discerniendo, que quiere decir distinguir entre la verdad y la mentira. Hay que agradar a Dios siempre, siempre. Vamos primeramente pues al texto donde dice que María sí tuvo hijos, en el Salmo 69, versículo 8. Entonces vayamos al libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 69, y vamos a leer el versículo 8. Dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Se fijaron ustedes? Ahí está. Ahí está, Luis Toro. Ahí está el texto que usted quería. Y ustedes religiosos que no trazan bien la palabra de Dios. Oh, pero ¿qué excusa van a tener con el Salmo 69, 8? ¿Que estaba hablando el rey David? ¿O que esos hermanos eran simplemente los judíos de su nación, que se les decía hermanos? Y que esa palabra madre significa la patria madre. No, no. La palabra madre aquí
significa en hebreo M-I-I-M, que quiere decir madre, madre física. No nos confundamos. ¿Y en dónde se cumplió este salmo y esta profecía? Del Salmo 69:8. Volvámonos a leer. Dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿En dónde se cumplió? En Juan, el Evangelio según Juan 7:5. Vayamos para allá. Juan 7:5. Fíjense. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahí está la referencia. Ahí está el contexto. Ahí está la enseñanza. Ahora, ¿cómo sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo? Pues volvamos al Salmo 69. ¿Qué dice el versículo 9? Dice: porque me consumió el celo de tu casa. Estamos leyendo el contexto. Porque me consumió el celo de tu casa. ¿Y en dónde está el cumplimiento de eso? Pues vamos a Juan, ahí donde estamos. Vamos a Juan 2. Vamos a ir a Juan 2, versículo 17. Dice, leamos desde el 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de su casa me consume. Y luego la segunda parte, donde dice en el versículo 9 del Salmo 69, dice: y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿En dónde está esta enseñanza y esta profecía? Pues vamos nosotros a Romanos 15:3. Romanos 15:3. Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, vayamos al versículo 4 del Salmo 69. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. ¿En dónde está el cumplimiento de esta profecía? Pues vayamos al Evangelio según Juan 15. Juan 15. Y vamos a leer el versículo del 23 al 25. Fíjense. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Entonces, nos estamos dando cuenta aquí de que el Salmo 69 está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted sigue leyendo el Salmo después del versículo 9, se van a dar cuenta también de otras cosas que el profeta, el rey David, está diciendo y se cumple en el Nuevo Testamento. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra vez, el versículo 8 del Salmo 69 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ahí está el texto. ¿Qué más queremos? Caso cerrado, Luis Toro. Caso cerrado para todos ustedes que dicen que no tuvo María hijos y luego que después hacen sus otras enseñanzas y creencias y la quieren elevar y poner la mediadora entre el hombre y Dios, cuando 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo
hombre. Vayamos ahora a Mateo capítulo 1. Mateo 1. Mateo capítulo 1. Aquí, en Mateo capítulo 1, la primera parte da la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos damos cuenta de que Cristo vino de la tribu de Judá, ¿verdad? Bueno, pero después vamos a ver el principio del capítulo. Ahora vamos a ver nosotros a leer empezando desde el versículo 18 al 25. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué José la quería dejar secretamente? Porque él no sabía. Hasta ese momento él no sabía que María fue engendrada por el Espíritu Santo, no por cualquier otro hombre. José dijo, pues, ella es mi esposa, estamos nosotros comprometidos, pero todavía no hemos consumado nosotros el matrimonio y hemos llegado a ser una sola carne y está embarazada. Pero para no infamarla, ¿qué es lo que hizo José o quiso hacer José? Entonces, dejarla ir secretamente. ¿Por qué? Porque él era justo. Porque la ley decía que una mujer que cometía fornicación o adulterio en este caso, porque ya era de José, iba a ser pedreada. José no quería que la mataran a ella, que la apedrearan porque ella, según el hombre, había cometido adulterio, porque no era hijo de José. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no la dejó secretamente entonces? Vamos a leer. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese, ¿qué dice? No temas recibir a María, tu mujer. Ella sigue siendo tu esposa, José. Lo que es engendrado en ella no es según hombre, es según el Espíritu Santo. Yo te la he dado a ti como mujer. Yo no te la voy a quitar. Es tuya. Tú eres un hombre justo. ¿Y luego qué pasa? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, aquí estamos leyendo nosotros de que primeramente María era virgen. Ella no conocía hombre o conoció hombre al embarazarse, porque ella se embarazó del Espíritu Santo. Ella era virgen. Ahora, muchos dicen, y quiero que pongan atención, aquellos que dicen que María no era virgen en el sentido de que no había tenido relaciones con José cuando fue engendrada por el Espíritu Santo. Y ellos se van
a Isaías 7:14, donde habla y dice de la virgen o de una virgen. Entonces, vayamos nosotros a leer este texto. Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, la palabra hebrea, virgen, quiere decir alma, con H a lo último. Y esa palabra significa que simplemente era una mujer ya de edad para casarse o para ser fértil, para poder dar a luz. Era una muchacha joven, ya era una mujer. Pero el Nuevo Testamento nos dice a nosotros en el griego que la palabra virginidad es partenos. Partenos. Y no cabe duda que esa misma palabra virgen de aquí, sacada de Isaías 7:14, allá en Mateo 1:23, es parteos, y en griego es exclusivamente y nada más que nunca había tenido relaciones antes de ser concebida por el Espíritu Santo. Hay que no errar, hay que trazar bien la palabra de Dios. Pero sí era virgen, y sí también después tuvo hijos con José, su esposo, porque Dios le dijo: no temas tomar a tu mujer, es tuya, pues yo te la he dado. Hagan una familia. Por eso los elegí ustedes, porque son justos, son piadosos, tienen la devoción para con el Señor. Hay que entender, saber y estudiar lo que la Biblia nos dice a nosotros cuando queremos nosotros enseñar sobre alguna palabra, sobre algún texto, un versículo, para entonces captar el significado completo de tal palabra. Vayamos ahora a lo que decía el sacerdote Luis Toro. Aquí dice él que en Isaías 7:14 dice que María nomás tuvo un hijo. La palabra un no quiere decir que solamente tuvo uno. No. Un es un artículo indefinido que se emplea para referirse a un tiempo indeterminado, algo no determinado. No. Cuando usted, o si usted vea a un carro pasar, usted dice: ahí va un carro, o pasó un carro. Eso no quiere decir que no había pasado uno antes o pasará otro después. Es un artículo indefinido. Tuvo un hijo. Si usted va a tener su primer hijo o tuvo su primer hijo, usted dice: tuve un hijo. Pero si usted ya tiene uno o dos o tres o qué sé yo, y ahora viene ese niño, el segundo, tercero, cuarto, qué sé yo, usted simplemente dice: tuve un hijo. Usted no va a decir: pues este hijo es mi tercero, o mi cuarto, o mi quinto, eso no va a decir usted. Usted simplemente va a decir: tuve un hijo, aunque haya sido su primer hijo, o ya usted tenga otro o otros hijos e hijas. Entonces, aquí nosotros vemos que es un artículo indefinido para referirse a algo en general.
no se puede determinar. No se puede determinar. Luis Toro, emplee bien la palabra de Dios, porque muchos se pierden y muchos se confunden, porque usted no sabe emplear la palabra de Dios. Ahora, vamos otra vez a Mateo 1. Vamos a Mateo 1, versículo 25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí la palabra conocer quiere decir lo mismo que dice en Génesis capítulo 4, donde lo vemos 3 veces. En el versículo 1, en el versículo 17 y en el versículo 25. Y se está refiriendo a llegar y ser una sola carne. Vayamos entonces allá a Génesis capítulo 4. Vamos a leer el 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hablando de Caín en el 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y luego el 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me has sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahí estamos mirando nosotros el artículo indefinido, un hijo, y luego nos estamos dando cuenta que la palabra conoció quiere decir ser una sola carne. Para que entonces, lógicamente, la mujer se pueda embarazar y luego dar a luz un hijo o una hija. La siguiente palabra en Mateo 1 que vamos a ver es hasta. Ahora, Luis Toro dice, y como muchos enseñan, porque les enseñan así los maestros que no saben trazar bien la palabra de Dios, dicen ellos que hasta quiere decir y da un tiempo de un suceso o una acción y que llega a su fin y hasta ahí nomás. Y luego ellos citan Segunda de Samuel capítulo 6. Vamos a Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 23. Segunda Samuel 6, 23. Y dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y luego enseñan ellos, vamos a asumir que ella tuvo hijos después. Y dicen ellos, eso es ilógico. Se fijan que ya murió y ya no va a tener hijos, ya es un fin. Dicen ellos, porque aquí dice hasta. Y ellos dicen que es un suceso o acción hasta allí. Pero la palabra hasta marca un periodo de tiempo. Da un periodo de tiempo, es lo único que marca. Vamos a ver ejemplos de este uso de la palabra hasta, y ustedes pongan el razonamiento para ver que se simplemente marca un tiempo. Vamos a ir a Mateo 5, versículos 17 y 18. Pero antes de ir ahí mismo, en Mateo 1, en el versículo 17, se emplea esta palabra hasta 3 veces. Mire, fíjense, Mateo 1, 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Está marcando un tiempo nada más.
Mateo 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Porque la ley, los profetas y los salmos hablaban de Él. Y Él no podía abrogar la ley, ninguna jota, ninguna tilde de la ley, porque hablaba de Él. Si Él fuera abrogado algo de la ley, algo de los profetas, algo de los salmos, entonces fuera el Mesías falso. Y nosotros nos damos cuenta aquí que Cristo dice y da un cumplimiento de tiempo. Dice, hasta que todo sea cumplido. Lucas 24, del 44 al 49. Ahí ustedes se van a dar cuenta. Otro ejemplo que dice hasta, vamos a ver nosotros en Lucas 1, 80. Lucas 1, versículo 80. Lucas 1, 80. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Se fijan ustedes? Está dando un tiempo. Juan el Bautista estuvo en el desierto hasta que, ¿qué? Dice el versículo, el día de su manifestación a Israel. Entonces vamos a ver también que la palabra hasta también se usa y dice entre tanto. Por ejemplo, Juan, Evangelio según Juan 9:5. Vamos ahí adelante a Juan 9:4, disculpe, 9:4. Dice la palabra, Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Otra vez, ahí a nosotros nos está dando un periodo de tiempo. Vayamos ahí en el mismo Evangelio según Juan, en el capítulo 12, y vamos a ver nosotros el texto 35 y 36. 12, 35 y 36. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque